Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Conversamos con Azucena Ferrey, demócrata cristiana. Gracias. A ustedes. Gracias, doctora, por estar con nosotros, por permitirnos esta conversación. Que realmente disfrutamos cada vez que nos echamos una platicada, ya sea aquí en el estudio, ya sea cuando nos hemos encontrado en algún lado, y lo peor de cada vez que son platicadas que parece que no se terminan bueno, eso es lo de continuará en algún momento. Bueno, estamos ya finalmente en un año electoral que muchos han deseado que fuera antes, pero bueno, llegamos al 2021. Ya son poco más de 6 meses lo que tenemos para llegar al primer domingo de noviembre, día de elecciones, pero todavía no tenemos las reglas claras. Estamos, o de momento, las reglas que están para el juego son las reglas que todos, y ahí cuando digo todos incluyo al gobierno, han reconocido que no son las mejores reglas. ¿Y por qué digo que el gobierno? Porque el gobierno firmó un memorándum de entendimiento con la Organización de Estados Americanos para hacer reforma a estas reglas del juego. Es decir, ha aceptado que las reglas del juego no son las mejores reglas y que pueden mejorarse. Yo no quiero decir que son las reglas más malas, pero pueden mejorarse esas reglas. Y ahí está una propuesta. No nos metamos ahorita en la propuesta, ya nos vamos a meter en la propuesta. ¿Qué debería de ser? ¿Cuál sería el idóneo básico de reglas del juego para que este juego sea un juego limpio? Un juego cuyo resultado todos aceptemos como el resultado que es, como la voluntad de la mayoría. Gane quien gane. Sí, gane quien gane. Yo por eso no hablo de agrado, porque de repente va y está corriendo un candidato que a mí no me gusta y gana las elecciones. No estoy obligado a que me agrade el resultado, pero lo acepto, porque es lo que la mayoría decidió. Hoy que venía para tu programa, estaba uno de mis cantantes predilectos, Sabina. Joaquín. Interpretando nada más y nada menos ¿Quién me ha robado el mes de abril? Que lo guardaba en una gaveta al lado del corazón, su calendario. Y entonces, forzosamente, en la costumbre del Nica, tenemos que hacer algunas relaciones, ¿no? Y yo relacioné, ¿quién nos ha robado el mes de abril? Nos la han robado 2 dictaduras. 1954 no se debe de olvidar. Yo protesto cada vez que quieren hacer aparentar como que del 2018 hacia ahora es la historia del país. La historia del país no está ahí. Abril de 1954, Pablo Leal, los Baebones, una serie de jóvenes
con una gran esperanza en un sistema democrático, también regaron la sangre en el suelo nicaragüense. Y ahora en abril 2018, pero abril del 2021, también nos lo está robando una iniciativa que más que abrir una puerta, cierra oportunidades. Es que el gobierno está poniendo, si es un chamarro de póker, el blon que está poniendo sobre la mesa es criminal. Aquí es como la canción de Pimpinela, ¿verdad? Estoy entre la espada y la pared. No te deja la más mínima posibilidad de moverte. Y eso me lleva a tratar de medio responder tu pregunta. Creo que deberíamos de haber empezado por un diálogo franco. Yo puedo entender que el presidente Ortega y Rosario vuelvan a tener o tengan un justificado, y lo digo entre comillas, temor de volverse a acercar a un diálogo franco con la oposición, por lo que pasó en el 2018. Que dicho sea de paso, yo tengo que reconocer, y siempre hago la mención, de que por primera vez Daniel Ortega se apartaba de aquella frase famosa de que yo dialogo con el dueño del circo y no con los animales, y se convirtió en una persona humana, en un ciudadano consciente, y se acercó a la mesa de conversación. Bueno, en ese momento desbarramos, ¿verdad? Pero yo puedo entender entonces que ellos tengan algún resquemor. Pero estas iniciativas de conversaciones se pueden hacer a través de varios mecanismos. Y ahí es donde yo no veo ninguno. Antes habían operadores políticos del Frente Sandinista. Micho Marenco era una maravilla. A Rafael Solís. El único que creo que ha quedado en el ambiente de acercamiento más franco con los sectores de oposición, el general Baltodano. Allá lo tienen recluido entre telas, hilos y quién sabe cuántas cosas más, desperdiciando una oportunidad de empezar a conspirar en el buen sentido de la palabra para encontrar un camino de apertura. El otro podría ser Bayardo. Yo creo que todavía el Frente tiene gente con la que uno puede sentarse y empezar a desbrozar el camino. Pero no estoy viendo eso. Estoy viendo cada día que nos estancamos cada vez más. Y eso me preocupa. Porque además de ser tan burdo el estanque, que aun cuando no hables español, entendés la mala intención que está plasmada. La entienden todo el mundo. Hombre, y digo yo, bueno, ya perdimos el decoro. Ya no hay ninguna mampara para hacer que la maldad parezca como de coincidencia, sino que ya es abierto. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué la gente que trabaja para el Frente Sandinista y el gobierno quieren sacar del gobierno a Ortega y a la Rosario en esta forma? No lo entiendo, ¿no? Porque al que redactó o los que redactaron esa iniciativa de ley, yo no lo estuviera sancionando. Oíme desde el lenguaje, Néstor. Vos conocés perfectamente a Armando Zambrana, ¿verdad? Y nos sentamos a analizar, aunque no tengamos una militancia partidaria, porque Partido Social Cristiano no existe. Seguimos nosotros con nuestra propia ideología, nuestro pensamiento, y nos juntamos y analizamos y pues tratamos de colaborar en lo que podamos, ¿no? Y Armando, experto en eso, hizo un análisis sobre el lenguaje utilizado en la ley Jesucristo. Es digno de mandarlo a la Real Academia Española, ¿no? En forma tal que voy a terminar hablando que como Nicaragua es un sustantivo femenino,
Bueno, pues entonces vamos a hablar de la paisa Nicaragua y de la nación a Nicaragua. Yo soy ciudadana de la nación a Nicaragua. Y hay un manoseo que en vez de una promoción de equidad de género, lo que hay es una humillación hacia la participación de la mujer. Un pegoste. Entonces yo me pregunto, no es la primera iniciativa de ley, porque si vemos la de soberanía, si vemos las que están introduciendo en esta reforma, hombre, a los que presentan esas iniciativas, yo los cuestionaría. ¿Están ustedes conmigo o están contra mí? Porque en ese momento, pues si la oposición es de lo más light que he podido conocer en mi historia de participación política. Si esta es una oposición casi inexistente. Entonces tendría que ver yo en la fila y preguntarle a mis más allegados, ¿de verdad vos me estás apoyando con estas iniciativas? Y entonces yo me pregunto, ¿y esos cerebros que antes volvías a ver y sabías que estaban conspirando y que era de buena fe que actuaban de mala fe, ¿dónde están ahora? Y lo que vos sentís, respirás, te oprimen. Es que en el ambiente podés rasgar el miedo. Y el miedo los está llevando a actuar de una manera que ellos mismos tienen que reconocer que no es la adecuada. Porque si a mí me dicen, como dicen algunas personas, que ese blon sobre la mesa es para empezar una negociación, ahí no hay nada que negociar. Empecemos, como vos lo decías en tu intervención, está fuera del documento de intención de la OEA. Además hay una cosa que no puede dejar de reclamarse, es decir, es una condición sine qua non, la observación internacional. Eso no es negociable, ni para lo nacional ni para lo internacional. Ellos quieren su acompañamiento, perfecto, que vayan con sus acompañantes, pero que me dejen a mí invitar a mis observadores. O a mis acompañantes. O también los puedo llamar acompañantes, pero es que el término de acompañante, sí. Bueno, no quiero ir de la mano, agarradito de la mano por la calle con mi compañero. Porque es que el tema acompañante al final de cuentas fue para evitar el tema observador. Por eso. Es decir, la palabra acompañante es para no decir observador, pero al final de cuentas el acompañte cumplía esa función. No, porque el observador, como el término lo indica, se dedica a observar. Sí, pero el acompañante cumplía esa función. Pero con menos fuerza, ¿verdad? Pero bueno, yo lo aceptaría, no me importa. Si a mí me dejan que venga la Unión Europea, las Naciones Unidas, si puedo invitar a la señora Merkel, que ya está en retiro, después de 14 años de gobierno, y qué gobierno, ¿verdad? O si me dejan invitar a la señora Bachelet, o a las candidatas a la presidencia de México, hombre, no me importa que le llamen acompañante. Si me permiten invitar a Miguel Ángel Rodríguez en Costa Rica, no me importa que le llamen acompañante. O a mis amigos de vodka, no me importa que le llamen acompañante. Entonces el término, como vos lo decís, hasta cierto punto es inmaterial. El problema es que me dejen y que se permita. Y que se permita, sí, ¿verdad? Sí, y no que me digan que les van a permitir 72 horas de visita, como que fuera el certificado de COVID. No. Es desde que yo los quiero invitar hasta que ellos tengan la disposición de salir del país. La misión de observación electoral del Centro Carter, si no me equivoco, para esta época, en otro momento en la historia del país, para esta época ya tenía instaladas sus oficinas en Nicaragua. Claro, sí. Así es. Antes de convocatoria ya estaba. Y en los años 80, con las dificultades de los años 80, a través de las embajadas, la democracia cristiana, teníamos gente que estaba viendo cómo era, tanto para el 84, que fue el boom con don Arturo Cruz, o a finales para el 89, que fue superior el interés. Sí.
¿verdad?, de participar. Entonces yo creo, Néstor, que esta es una ley. Hombre, yo no sé por qué el presidente Ortega de una vez por todas no le dijo a la Asamblea, hagamos una nueva ley. Son 124 artículos los que se vuelan. ¿Qué es esto? ¿Por qué esta ficción? Porque es una iniciativa de ficción, pero de ficción de terror. Sí, ok. No es para negociar. No. No es para negociar. Eso es inexistente para mí. Lo que se tiene que volver a poner sobre la mesa es el documento de intención firmado con la OEA y escuchar, hombre, las propuestas de reforma que han agregado los sectores de oposición y entonces empezar a dialogar y a conversar. Ok, vamos a hacer una primera pausa. Hablemos de eso, justamente eso, porque sí quiero, porque seguramente compartimos mucho esa visión de cuáles son los mínimos necesarios para que las reglas sean agradables a todos, o lo más aceptables para todos. Hacemos pausa, regresamos, estamos sumando vigores. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con la doctora Azucena Ferrey. Los mínimos necesarios. Bueno, lo que yo te he planteado como condición sine qua non, la observación internacional, como le quieran llamar, pero amplia, plural. La revisión y la unificación del padrón electoral. Es que desde que vos tenés el control en el registro civil, ya eso es sospechoso. ¿Cuántas partidas de nacimiento podés emitir por debajera? ¿Con cuántos nombres? ¿Cuántas cédulas? Por ejemplo, hay cientos de cédulas que se le olvida a la gente y no las llegó a reclamar. Y ahora haces una extensión de la fecha de expiración de la cédula, y entonces eso, ¿cómo las controlas? Además, te niegan el derecho ciudadano a ejercer el voto, porque si no te gustaron las elecciones de los últimos 2 momentos que han pasado y no votaste, déjate de existir, muerte civil, ¿qué disparate? Entonces hay necesidad de unificar el padrón, ¿verdad? Y hay una auditoría y ver la distribución de las cédulas también. Eso en teoría con la verificación podría realizarse. El problema es que los nicaragüenses no somos serios en ese sentido. Está el día de la verificación y no vamos a la verificación. Pero oíme, es que ahora es peor, porque te dicen que la verificación lo vas a hacer a través de los mecanismos que la tecnología te da. Y entonces yo me pregunto, ¿y cuántas comarcas tienen acceso a Internet? ¿O hay luz eléctrica en todo el país? ¿Cómo vas a hacer esa verificación? O más que luz eléctrica, hay Internet suficiente cobertura de Internet. ¿Verdad? Como para ¿O qué capacidad tenés en tu celular para hacerlo? Entonces, por eso yo pregunto, estos que redactaron esta iniciativa, ¿en qué país estaban pensando? Entonces, si no está aceptada la idea de que con tu celular el acta, una vez que contaron la boleta, la firmaron, una fotito y antes de pegarla a la pared la haces circular, ¿qué más garantía que es? Eso no te lo quieren aceptar, porque eso sí es una prueba fehaciente y a nadie te va a poder poner RADEX en los resultados para cambiarlo. Entonces, ese tipo de garantías. Pero volviendo a lo que estábamos conversando, la observación internacional, lo del padrón electoral, pues si el PLC realmente quisiera demostrar que va en una línea independiente y que está trabajando por Nicaragua, yo, hombre, empezaría a buscar una alianza y en vez de ocupar los primeros y los segundos puestos en 2 partidos, me convertiría en algo plural y le daría oportunidad para que el ciudadano de a pie, común y corriente, vea que existen otros jueces dentro del proceso, ya que no lo quieren hacer en base de maestros y estudiantes y cosas así, ¿verdad? Entonces, eso es importante también,
que el primero y el segundo miembro no sean únicamente de los dos partidos más fuertes, supuestamente más fuertes. Porque a esta altura del partido es en noviembre que te vas a medir. Entonces, supuestamente más fuerte. ¿Qué otra cosa sería como condición sine qua non? El conteo, ¿no? y la fe sobre la firma y la exposición de los resultados públicamente. Yo con eso me sentiría bien. Es más, te vuelvo a decir, aparto esa iniciativa, me quedo con la ley vigente y con esas cosas y voy silbando a caballo. No hacía falta semejante barbaridad. Pero qué insulto a la inteligencia. Son 85 páginas. 124 artículos de la ley. Pero hay un artículo. Porque aquí se cree que la igualdad de oportunidades es que te nombran ministra, pero encima de la ministra está un secretario político prácticamente, ¿verdad? Entonces ya la ministra queda de adorno. Pero llenas el espacio. Tenemos tantas mujeres en el gobierno, pero ¿de qué me sirven a mí las convidadas de piedra? ¿Cuántas diputadas en la Asamblea Nacional de la bancada del Frente Sandinista han presentado una iniciativa? Al contrario, desbarataron la ley 779 para aminorar la violencia contra nosotras las mujeres. Entonces son personas que están ahí por llenar un espacio. Y eso lo quieren hacer con la ley. Entonces te dicen que ahora el 50% de los fiscales tienen que ser mujeres. ¿Y cómo vamos a hacer en los sectores de municipios, de comarcas, para encontrar esa participación? Cuando comentábamos fuera de cámara, vos me decías, pero si a veces ni en las cooperativas quieren, y los maridos y la familia le dicen, esos son trabajos de hombre. La cultura nuestra no te permite esa participación más activa y beligerante de nosotras las mujeres. Entonces más bien va a ser un entorpecimiento para poder llenar los espacios. Pero hay algo más aberrante todavía. Y dice que, supongamos un consejo municipal, los primeros puestos electos son tomados por hombres. Y en el último está la mujer. Entonces, el Consejo Supremo Electoral, de oficio, destituye al electo y le da el lugar a la mujer para tener la participación femenina. ¿Y eso creen que a mí me alegra? Me indigna. Me indigna, porque te están poniendo como que fueras una cuña en la puerta. Además de la violación. ¿Qué es eso? Que un Consejo Supremo Electoral va a desconocer el resultado que hace la población para elegirte a vos, pero como yo salí en el sexto lugar, entonces te quito a vos y me ponen a mí. Oye, por el amor de Dios, por eso es que esa ley no debe, pero es que arden los ojos al leerla. Esa ley para mí es non nata. La iniciativa, perdón. Claro que como tiene 70 votos el presidente, la puede aprobar. Pero va a ser el ridículo más grande de la historia. A nivel de Latinoamérica, a nivel de Europa, a nivel de toda América. Porque ya todo el mundo habla de la barbarie de la ley. Que además te hace constitucional la retroactividad de la ley. Con las dos leyes, la de soberanía y la de los agentes extranjeros. Pero, ¿qué disparate? Por el amor de Dios, Néstor, ¿qué nos está pasando a la clase política nicaragüense? Te digo, aquí uno puede tirar la vista hacia atrás y vos tenés que reconocer liderazgos y capacidades que han podido sortear el toro. Todo el mundo esperaba que saliera una iniciativa que realmente te abriera una oportunidad de conversación. Por lo menos, pues va a ser en la Asamblea con una comisión de verdad, plural, y no solamente abierta a los partidos que están en la Asamblea.
Porque encima, si esos han sido tus compañeros de vida, ¿qué legitimidad te puede dar en noviembre de este año el que volvás a pelearte en un proceso electoral con ellos? ¿De dónde vas a sacar el reconocimiento? Y yo no estoy hablando peyorativamente de los diputados que están en la Asamblea o de los partidos que están ahí, pero no van a darle la legitimidad que el país necesita. Porque no es solamente el gobierno el que necesita legitimidad, el decoro de la nación demanda. El país en general necesita legitimar. Claro, sí. claro. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? No sé por qué queremos retroceder tanto. Estamos retrocediendo tanto que digo yo, ok, estamos en el mismo momento cuando la OEA venía y le decía, Somoza señor, renuncie. Conserve lo que usted tiene que conservar. Dé oportunidad al cambio de gobierno. Ah, no, se empecinó y perdió la vida. Perdió vida y hacienda. Entonces, seremos tan obtusos que no podemos recapacitar que estamos llegando en un momento en que la apertura es beneficiosa. Porque vos podés sentarte a conversar y decir, ¿cuáles son mis garantías? Veamos el proceso de Colombia. Y aquí, te digo, podría haber una oportunidad, en vez de la oposición, que es ilusa también, de estar pidiéndole al candidato que va a tomar posesión en el Ecuador, al presidente Lasso, que no invite a Daniel Ortega. Hombre, yo al contrario, debería estarle pidiendo que nos invite para buscar cómo conversar fuera del país, donde no tenga temor, donde encuentre el presidente Ortega amigos con los que se pueda sentar y empezar una conversación. Siento yo que la creatividad la hemos perdido. Hemos dejado de ser creativos y nos estamos yendo al camino de repetir. A ver, en 1979 se tomaron las armas para votar a Somoza en una insurrección popular, que proliferó por todo el país hasta que fue una situación insostenible. Entonces, podemos hacer eso para quitar al gobierno del presidente Ortega. El problema es que cuando uno repite, obtiene los mismos resultados. Es decir, cuando uno sigue la misma receta, va a tener el mismo pastel. Si uno no cambia la receta, el pastel no va a cambiar. Y me parece que estamos caminando sobre esa línea de seguir las recetas viejas para solucionar problemas nuevos o problemas repetidos, porque el gran problema es que estamos repitiendo problemas sistémicos, especialmente sistémicos, que nos están llevando al abismo. Y entonces decimos, vamos a repetir entonces las antiguas soluciones, pero vamos a caer al abismo más tarde. Es decir, si no caemos ahora, vamos a caer más tarde, pero nos estamos yendo hacia... lo que estamos proponiendo hasta ahora son caminos al abismo. Claro, porque es que... Entonces, pero yo no veo creatividad. No veo creatividad. Se nos entumeció el cerebro y no tenemos creatividad para hacer cosas nuevas. No sé quién... Si los nicas somos ricos en eso. ¿No ves cómo están aplaudiendo que dos bloques de oposición puedan firmar un documento rechazando la iniciativa de reforma? Eso debió haber sido algo espontáneo. Si esto debería ser un coro de 6 millones de habitantes, porque incluso a los militantes del Frente Sandinista les conviene, para seguir existiendo en el país con todo derecho y legitimidad, les conviene rechazar esa iniciativa. Entonces no veo por qué tengo que aplaudir que dos supuestos bloques de oposición hoy van a firmar ese documento rechazando, cuando esto es algo que uno lo dejó, pero ¿qué es esto? Es que no es falta de creatividad, es mezquindad política. No, pero es que yo digo, la falta de creatividad que nos ha llevado hasta este punto en que estamos. Claro, porque pero hay un tema que no se quiere abordar de ninguno de los dos sectores, porque te fuiste al 79, yo me vengo al 89.
¿Será porque la formación de la democracia cristiana es para el entendimiento, el encuentro? Porque, ¿por qué crees que Reagan se plantó y apoyó Esquipula en vez de seguir fortaleciendo la contra? Porque el que llega armado se toma el poder. Y si bien es cierto en el 2007, Daniel Ortega no llegó por las armas, pero tenía sus cuerpos armados a su favor. Y aquí vemos el resultado. Entonces, el espacio de la actividad política no lo queremos asumir porque tenemos temor a las redes sociales. Los grandes financiadores nacionales, banqueros, todos esos ricos, tienen temor de volver a presentar la iniciativa, de sentarse a conversar y encontrar un camino correcto de solución. Pero si ya les han dicho más de lo que les han dicho, ya no le pueden decir. Sí. ¿Cuál es el temor de la crítica? Entonces, el bien del país, no sé cómo es verdad servir a Nicaragua cuando se da oportunidades civilizadas, además de civiles. ¿Pero quién te va a ir a montañar ahorita? Con esta pandemia, ¿quién te va a dar armas? Entonces vivimos con sueños de opio, irrealizables, como la tentativa de esa iniciativa. Eso es irrealizable. Sí. ¿Por qué no tiene el coraje el presidente Ortega de decir, soy tan dictador, que aquí no hay elección? Así es. ¿Para qué esa iniciativa? Vos me venís diciendo a cada rato que soy dictador. Sí, soy dictador. No hay elecciones. Me voy al 22 y lo voy a hacer con las municipales. Sí me da la gana. Pero hacerse la burla él mismo con esa iniciativa, no, hombre. No sé. Fíjate que me han desilusionado, porque han tirado a la basura sus capacidades y cualidades políticas. Entonces, es un insulto la inteligencia de 6 millones de habitantes, incluido ellos. Ok, vamos a hacer pausa. Vamos a hacer pausa en esta edición. Estamos en Vigores, conversamos con Azucena Ferreira. Seguimos sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Azucena Ferreira. ¿Qué le pasó a la oposición, a las oposiciones? Prácticamente este es un gobierno que ha estado solo, no ha tenido oposición. La creatividad, por eso hablaba yo de la creatividad, se nos desinfló. Pero antes de saltar a eso, Néstor, hay una creatividad que yo la voy a seguir añorando, porque al final te digo, este final está siendo muy, muy feo. Es momento de detenerlo y de cambiar el rumbo. Pero cuando yo veo a mis compatriotas en Costa Rica, cuando los veo en El Salvador, que salen a protestar, yo digo, ok, ¿y por qué no se repite algo bueno de la historia? ¿Por qué no hablamos con el presidente Alvarado? ¿Por qué no hablamos con Bukele? ¿Por qué no hablamos con el amigo del presidente Ortega de Honduras? ¿Por qué no buscamos a Vinicio Cerezo del SICA? ¿Por qué no buscamos en Guatemala, Panamá, oíme, y empezar a hacer una gestión de buenos componedores? ¿Será falta de creatividad? ¿O será que no queremos también aportar a un final adecuado? Habría que preguntarse, porque muchas veces la gente te dice, es que por temor. Yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia en el cuerpo humano del venezolano torturado, apresado, asesinado, allanado, y lo invitan a una manifestación igual? Y aquí, Operación Cuzuco. Pero, que vaya otro. Entonces, a veces la falta de formación democrática, la ausencia de educación
para aprender que el valor libertad tiene que ser esencialmente defendido como lo fundamental para el desarrollo integral, no solo tuyo, de tu familia, del país. Entonces, a veces digo, somos acomodados hasta en esto, ¿verdad? Entonces estamos pidiendo sanciones. Vienen los españoles, vergüenza me dio la última vez que vi a uno de los españoles, alguien que le dijo, es que tenemos una pistola en la cabeza del hombre, y le digo, no importa. La libertad hay que saberla defender, hay que arrebatar la oportunidad, ¿verdad? Entonces, están ahí cosas que sí valdría la pena de hacer una gestión y poder. ¿Por qué no le hemos pedido a la OEA que reabra su oficina en las colinas? ¿Será que hay que ir a la NASA para que nos ilumine y poder entender y decirle a Almagro, mire señor, usted que está hablando tanto, necesitamos desde ahora que sus oficinas estén funcionando? Porque creo que no están funcionando todavía. No sé, la verdad. Ni yo. Desde que la cerraron no sé si está abierto o no. Pero lo pongo como un ejemplo, ¿verdad? Pero eso debería ser una actividad de la oposición. Reclamar la presencia, así como está la delegación de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, etcétera, que esté la OEA. Hasta más facilidad para este tipo de iniciativas sobre las reformas, ¿verdad? Entonces, digo, hay cosas que sí, como vos señalás, la creatividad, la audacia en el juego político, el crear un grupo de conspiración sana para ir encontrando el camino adecuado o la forma de darle la vuelta al palo, hacia dónde nos va o nos estanca o nos abre el proceso. Porque este es un gobierno que vos decís ha estado solo, sí, pero él se ha regordeteado en su soledad. Porque sí, le conviene. Porque además se le ha permitido. Claro, pero a él le conviene, ¿verdad? Y entonces cree que reparando la callecita del barrio tal, que haciendo los puentes peatonales, que haciendo los puentes como el de Malacatoya, o a la carretera, pero dime, pero si es que ahí estamos endeudados hasta aquí con tanto préstamo, y parte de los impuestos que pagamos, no es que se metieron la mano en la bolsa y yo te doy esto. Y al final del tango, eso no te garantiza el voto en noviembre. Igual que pasó en el 89, que muchos entendieron que había necesidad de un cambio, y un cambio para enrumbar el país. Y yo creo que el gobierno actualmente tiene miedo de afrontar el cambio, y entonces está poniendo obstáculos y obstáculos y obstáculos que se le vuelven un boomerang, porque nadie lo está aplaudiendo. Al contrario, más bien están cercándolo para poderle decir, señor, por favor, bájese de esa nube, bájese, empiece a dialogar, mande a su gente de confianza a abrir espacio. Yo creo que eso es lo que deberíamos de estar pidiendo a grito desde todos los ámbitos, no solamente en la oposición, porque imagínate vos aquí un partido político que te dice, aquí estoy. Si querés ser candidato, vení a buscarme. Digo, espérate, ¿conocés vos algún partido político que tenga que esperar sentado a que llegue un líder para poderle dar vida? Yo entendí, todo el tiempo lo he entendido, que el partido político caitea calles, comarcas, valles, cerros, cañadas, ríos, mares, lagos, para encontrar el liderazgo que le dé la fuerza necesaria para enraizarse en el país. Y es una de las cosas que el pueblo no tiene, organización partidaria, porque una ONG es un abanico, pero en el partido tenés una línea gruesa por la que, diferentes formas de llegar a la meta, sí es verdad, porque es un partido abierto a la pluralidad. Respeta la forma de discernir, te la fomenta, pero aquí hasta eso, pues. Y entonces ahora estamos viendo 10 personas que en fila india van a tocar la puerta para un nuevo Consejo Supremo Electoral que se convierte en un partido político. Es irreal lo que estamos viviendo. Realmente los dos sectores de la población necesitamos de un alto en el camino. Tanto el gobierno, que debe de asumir su responsabilidad de gobernar para todos,
para todos, como la oposición, de abrir su entendimiento y de buscar líneas de acción y de empezar a hablar de temas sobre la mesa que son tabú. Hombre, ¿cómo vas a garantizar la estabilidad después? El 10 de enero del 2022 tomaste posesión, saliste electo, el pueblo te dio los votos, tuvieron que reconocer porque aquí hay que salir a votar masivamente para evitar el fraude. Masivamente. Con o sin reglas del juego, la votación tiene que ser masiva. Entonces, ok, Néstor presidente, 10 de enero tomás posesión. ¿Acaso el 11 van a estar abiertos los juzgados con todo lo que... Hay que empezar a hablarle a la población con toda franqueza. El sistema judicial tiene que revisarse para poder impartir justicia. No designar ni regalar justicia, impartir justicia. Y tenés que establecer todo un proceso de entendimiento. Hay quienes han tenido una forma dulce de decirlo, que es salidas con dignidad o aterrizaje suave. Pero a la gente hay que hablarle con toda franqueza. Necesitamos un acuerdo de gobernabilidad en donde la gente sepa que todo tiene su tiempo, que el sistema judicial también hay que revisarlo, que amerita cambios para que vos y yo cuando lleguemos tengamos la confianza en que realmente ciega la justicia y que nos van a dar a cada quien lo que nos corresponde. Hay que hablarlo con franqueza. Pero aquí esos temores de no abordar ese tema, hay que decirle al presidente Ortega, presidente, si a usted le conviene. Hay que hablarlo con franqueza y además no tener miedo a la barra, porque es decir, el gran problema es que hay quienes de alguna manera están procurando que esto sea un caos, porque hay quienes están procurando que esto sea un caos. Entonces Azucena Ferrey propone una negociación, propone un acuerdo de gobernabilidad. La Azucena está vendida. Uy. La Azucena es esto, es aquello, es no sé qué, no sé cuánto, porque creen que el caos es la solución al problema de Nicaragua, y no es la solución al problema de Nicaragua. Por eso es que yo estoy de acuerdo, hay que hablar claro y hay que decirle a la gente claramente esto por estas y estas razones. Hasta aquí hay que ponerle un límite al bochinche entre sandinistas, que están empezando a pensar que van a pasar factura. Y también eso hay que decirlo alto y claro. No es así como te vas a repartir el país. Si querés realmente un país diferente para las nuevas generaciones que deberían de estar pensando cómo apropiarse de los partidos. En vez de decir, fuera los dinosaurios, que lo hagan elegante e inteligentemente para poder dotar al país de un sistema de partidos, un sistema plural. Sí, y aquí es importante señalarlo, son los partidos políticos los que participan, según nuestro actual sistema político, son los partidos políticos los que participan en la toma de decisiones legislativas. No son los ONG. No encuentro otro país donde no sea así. Por eso puedes decir, por si existiera alguno en donde existe otra forma. Pero aquí en este país, en este momento, en este país, con nuestro sistema actual, es a través de los partidos políticos que se toman decisiones legislativas. Pero el sueño del bipartidismo, desde el gobierno, se han dedicado a disminuir los partidos. Y los aspirantes a tener oportunidades de gobierno terminan de destruirlo, porque oíme, en 3 años no lograron conformar un partido político. Ese debería ser un tema sobre la mesa. Sí. ¿Por qué no construyeron el vehículo adecuado para derrotar al gobierno a través del proceso electoral? Porque no echarle la culpa al gobierno tampoco. No. Aquí son responsabilidades compartidas. Sí. Aquí hemos cometido errores de ambos sectores. Hacemos pausa nuevamente, una última pausa en esta edición Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores.
con la doctora Susana Ferrey estamos conversando en esta ocasión. Ir a votar masivamente, con o sin reforma. Claro. La única forma, la única vía de salir del gobierno. No puede haber otra forma. O garantizar el gobierno. Porque es decir, a ver, hasta ahorita yo no estaría tan seguro en un 100% que el uno o el otro tiene la razón. Sí. La razón no, perdón, tiene los votos. No, por eso te digo, la medición va a ser este noviembre, ¿verdad? Porque ahorita te dicen, es que todavía el frente, dependiendo de quién haga la encuesta, es que todavía el frente tiene el 70% de opinión pública a su favor y los otros apenas el 1%. Y bueno, inmaterial. Todas las encuestas en el 89 decían que la 1 ni en broma. Y oh sorpresa. Entonces, la decisión de la población tiene que ser efectiva. Si realmente queremos un cambio, la oportunidad de cambiar es noviembre. Y que va a ser un cambio a medias, porque yo siempre les digo a mis amigos, no pierdan de vista, en varias oportunidades cuando se hablaba del adelanto de elecciones, respetuosamente yo les sugería, las elecciones que se deben adelantar son las municipales, para en el 2021 hacer un cambio total. Pero el que asuma el gobierno, supongamos que gana la oposición, vas a tener 153 secretarios políticos gobernando el país. ¿Por qué necesitamos el acuerdo de gobernabilidad? Porque no podés reeditar el gobernar desde abajo. No podemos seguir en esa tómbola. Tiene que haber certeza de que el país va a tener una oposición constructiva. No de decirte sí señor todo el tiempo, pero hombre, hacer los señalamientos adecuados para enrumbar al país hacia un verdadero crecimiento. Que es lo que necesitamos. Exacto. Sí. Todos lo necesitamos. Es que además, lo que tenemos que entender es que necesitamos enrumbar el país para crecer, para que se desarrolle. No necesitamos enrumbar el país para que fulano sea el presidente. No. Tenemos que aprender que Nicaragua la necesitamos todos, ¿no? Entonces hay que buscar cómo hacerla viable para que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos puedan encontrar un porqué seguir en este país. Echas la vista para atrás y ahora hasta las universidades son una muda interrogante. Y uno se pregunta, ¿y la educación? Estamos hablando que una de las carencias es casualmente la educación en el país. ¿Y? Decime una universidad certificada, reconocida internacionalmente. Sí. Catedráticos como los que habían antes. Por favor, ¿verdad? Entonces, aquí no es cuestión de venirse a jugar a la taba al país. Aquí hay que hacerlo con seriedad, y la seriedad para mí empieza porque la gobierna decida abrir una endija y permite que por esa endija algunas personas del sector de la oposición, hombre, que se dé lujo de decirlo, pues, ¿verdad? Porque yo espero que ya no hayan más candidatos, porque al paso que vamos ya son 10. Con 2 más serían los 12 de los 80 o los apóstoles, ya no más candidatos. Pero salen más baratos. O queda la docena el fraile con uno más, ¿verdad? Pero bueno, ya no más candidatos. Aquí deberíamos de estar viendo la hoja de vida de los que van a ser diputados, porque de ellos va a depender mucho el cambio real del país, de la fortaleza, de su convicción, de su ética en el actuar. Va a depender mucho. ¿Quiénes podrían ser los magistrados que van a llegar a la Corte Suprema? ¿Ve el problema de los magistrados al Consejo Supremo Electoral? Pues a esta altura del partido y la coalición sale con 10 candidatos. ¿Qué es ese disparate? Cuando
volvemos a la falta de iniciativa, de audacia, de juego político, de creatividad, como le querrá llamar. Si solo los diputados pueden presentar los candidatos, ¿qué le quedaría a la oposición? Acercarse. Miren, tenemos esta terna y los obligas, o se alinean con vos o terminan de confirmar lo que son y ya está. Pero ya tenés una prueba fehaciente de lo que vos hiciste. Pero aquí es 10 nombres sin dirección alguna. Sí. Puestos No estamos en una jugando. tubería que no está conectada a nada. Claro, no Sí. estamos jugando seriamente. Y de eso se aprovecha el gobierno y no se da cuenta que es un boomerang para él. Sí, pero es que con la declaración esta no tengo nada que negociar. ¿Quién dijo eso? La oposición dice no tenemos nada que negociar con este gobierno hasta que se cumplan estas condiciones. Espérate, lo primero que haces es negociar para ver el cumplimiento de esas condiciones. En primer lugar, si vos querés establecer, primero el inicio de una conversación, no vas a entrar Sí. de lleno a negociar, ¿verdad? Y a ninguna mesa de negociación podés llegar con precondiciones. Quienes enseñó eso a estos serán los que tienen prácticas monopólicas o una cosa de esas, que son capaces de decir, aquí venís a sentarte a hablar conmigo de lo que yo quiero, nada. Y para hacer lo que yo digo. Así es. La negociación es aceptar o no aceptar. Así es. Es decir, quienes tienen esas prácticas son tal vez los que han asesorado esta. Y los que siguen pensando que entonces voluntariamente el Carmen, un día de tanto, amanece cerrando puertas, poniendo candados y entregando llaves. Miren, aquí están, ya me voy. Ya me voy a vivir al crucero porque dicen que tienen una casa de ensueño en el crucero. Que sean mis vecinos. Si se comportan bien, no tengo ningún problema. Si no hacen bulla. ¿Sí? No, al contrario. ¿Verdad? Me imagino que llegarían a recomponer caminos de comarcas, qué sé yo, mejorar el sistema de agua potable o de la luz eléctrica que se nos va cada rato. ¿Verdad? Entonces, a mí no me da temor tenerlos de vecinos. Pero eso es, ¿cómo vas a poder esperar eso? Sí. No puedes esperar eso, tenés que encontrar el camino. El único camino es el diálogo. El diálogo, sí. Y hay que conversar con el que el gobierno designe primero, poniendo la salvedad. Mire, señor, la última palabra la queremos ver al fondo de sus ojos claros, frente a frente. Sí. Como decía una amiga en Granada, personalmente, en persona, usted tiene que venirnos a ratificar y a estampar su firma en el documento que se logre. Esa es la única forma. Esa es la única forma. Y todo empieza por la conversación, Definitivamente. por la plática. Y empezar por buscar los amigos que se le puedan acercar a abrirte la endija. Así es. ¿Verdad? Sí. Porque no le vas a mandar a alguien. Pero ahorita todos están así. A cual más cerrado, me parece a mí. Y eso nos está haciendo daño. Y los nicaragüenses tenemos que poner mucho ojo y mucha atención en eso y más bien empujar que sí haya. No empujar que no haya. Sí. La barra tiene que callarse un ratito, me parece. Ay, sí. Si el silencio fuese posible, empezaría por pedirle a Rosario, regalanos una semana sin tus alocuciones, regalanos una semana sin los policías por todas las calles. Y lo mismo le pediría a los sectores de oposición, oiga, deslíguense del Twitter, si es ofensivo, del Facebook, del Instagram. Guardemos silencio una semana y reflexionemos para dónde va el país. Porque no solamente tenemos obligación de hacer un retiro espiritual, también lo deberías hacer un retiro político, para poder volver a encontrar la luz que se necesita en este camino. Sí. Necesaria. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta platicada, que si no fuera porque hay otras cosas, aquí seguiríamos sentados un buen rato. Muchísimas gracias, Néstor. Me regalas el link después de esto para saber por qué me van a hacer memes, por qué me van a insultar y por qué me van a condenar.
Bueno, pero yo no creo que hayamos dicho nada bárbaro. No, sí, no. Hay quienes sí lo creen, así que allá ellos. ¿verdad? Bueno, yo respeto pero tengo la obligación de saber lo que se dice y lo que se piensa. Sí. Me guste o no me guste. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Sí. A ustedes por la participación en este programa. Gracias a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted. Seguimos sumando vigores.